Buenas noches, estudiantes. Bienvenidos a esta tercera sesión de sistemas financieros. Por favor, pongamos todos los micrófonos en silencio para poder empezar. En esta sesión vamos a dejar un poco de lado las estructuras, las funciones, las obligaciones, las leyes, y vamos a hacer una clase un poco más práctica de temas financieros para en las dos últimas clases cerrar con lo que nos quedaba de materia conceptual, fideicomisos, un poco de transacciones pasivas del sistema financiero. Y si nos da el tiempo, algo más de ejercicios, más bien dicho, ejercicios de lo que íbamos a ver bastante conceptual y en fórmulas, si nos da el tiempo. En todo caso, empecemos. Como siempre, yo les agradezco por su atención. El análisis de sensibilidad en la evaluación financiera de los proyectos de inversión. La evaluación financiera en proyectos de inversión se entiende como el análisis que permite anticipar el futuro al identificar, medir y valorar la cantidad de inversión, ingresos, gastos, utilidad de la operación del proyecto de inversión, nivel de inventarios requeridos, capital de trabajo, depreciaciones, amortizaciones, sueldos, etc., a fin de identificar con precisión la rentabilidad y tomar la decisión final de intervenir o no. En otras palabras, cuando uno decide o está en el proceso, más bien dicho, de decidir si ingresa o si participa como inversionista en un proyecto, lo más adecuado es hacer un análisis de sensibilidad del mismo. Vamos entendiendo un poco más. Un proyecto financiero siempre va a estar compuesto de tres partes fundamentales. Un proyecto cualquiera, no un proyecto financiero, un proyecto cualquiera va a tener un estudio de mercado que nos tiene que definir exactamente la demanda, el segmento al que voy a atacar. Una segunda parte que es el estudio técnico, que básicamente es donde yo digo cómo voy a suplir esa demanda, cómo voy a atacar esa demanda, cómo voy a aprovecharme de esa demanda, lo que voy a hacer. El estudio técnico es hacia adentro de mi proyecto, el producto o servicio que yo voy a ofrecer. Y hay un estudio financiero, que básicamente lo que nos dice es, bueno, cuáles son los ingresos proyectados que se ven en el estudio de mercado y los gastos proyectados que van a salir de su estudio técnico. Y a partir de eso, ¿qué inversiones o qué préstamos o qué financiación voy a necesitar para poder determinar el famoso VAN, valor actual neto, y TIR, tasa interna de retorno? Pero como el mundo no es perfecto, la primera corrida que yo hago con mis datos iniciales que salieron en el estudio de mercado, en el estudio técnico, yo tengo que hacer un análisis de sensibilidad, no porque viene mi pana, mi novia, mi tío a decirme, ve, aquí está el estudio de mercado, dice que vamos a vender $30,000 mensuales. Y tenemos un VAN positivo y una tasa interna de retorno del 22%, muy atractivo. Usted le dice, ok, ¿y cuál es el análisis de sensibilidad? Y ahí es donde los proponentes se asustan, porque no saben usted qué variable les va a pedir que muevan para hacer este análisis. El análisis de sensibilidad no es otra cosa que decirle, a ver, ¿qué pasa si en vez de que los gastos que los ingresos que tú proyectaste con esta demanda crecen en un 10% o crecen en un 15%? ¿Cómo se afecta el VAN y el TIR? Y si a más de que mis ingresos se reducen en este porcentaje, ¿qué pasa si mis costos aumentan en este porcentaje? Si hay que subir sueldos, si la maquinaria me resulta más cara, si los insumos son más caros, si la logística de distribución resulta más cara, si me toca comprar
el local y no rentarlo, o me toca rentarlo porque no es posible hacerlo en una propiedad que ya teníamos y pensábamos que que íbamos a poder utilizar. ¿Qué pasa si tengo que financiarme con el banco A, con el banco B, con la cooperativa C, con la Corporación Financiera Nacional? ¿Cómo se mueven el BAN y el TIR? Esto que dice aquí de anticipar al futuro no es que vayamos donde la Guga Ayala, creo que se llama, ¿no? O donde Walter Mercado, que en paz descanse, o que compremos una bolita de cristal para tratar de ver qué puede pasar, sino es que movamos los valores, los números, técnicamente, pensando en mejores y peores escenarios para ver si el proyecto es lo suficientemente robusto o qué tanto resiste, cosa que yo no solo tener un valor de BAN o un solo valor de TIR, que es lo que voy a cobrar como inversionista, sino bandas, bandas mínimas, bandas máximas que yo puedo esperar por diferentes situaciones que se puedan proyectar en la economía del país, de la ciudad, de la industria en la que me estoy metiendo o por cosas que pasen a la interna de la empresa mismo en la que voy a invertir. Para eso es un análisis de sensibilidad. Por eso dice que quiere valorar la cantidad de inversión, ingresos, gastos, utilidad del proyecto de inversión, niveles de inventarios, capital de trabajo, depreciaciones, sueldos, etcétera, a fin de identificar con precisión la rentabilidad y tomar la decisión de invertir o no. Usted como profesional del instituto no puede tomar las decisiones sin el estudio de mercado técnico y financiero, porque eso ya aprende aquí. Y no puede tomar la decisión sin que haya un análisis de sensibilidad. ¿Qué tanto o no aguanta el proyecto disminuciones en la demanda, aumentos en los costos? Que le muevan las reglas del juego en media inversión. A ver, usted tiene que estar seguro de lo que va a conseguir. O no, usted toma ahí la decisión de entrar o no al juego. En el estudio financiero de un proyecto de inversión se encuentra presente el riesgo y la incertidumbre. Así es. El cual representa la probabilidad de cambio en las variables macroeconómicas y operacionales, lo que hablábamos, por lo que puede ocasionar la reducción y o eliminación de la rentabilidad de la inversión. No podemos tomar decisiones en base a estudios lineales. ¿Qué es un estudio lineal? Un estudio con un único escenario. El análisis de sensibilidad, para ver si me logro hacer explicar aún más, es el jugar con varios escenarios posibles, a pesar de que usted confía en su estudio de mercado porque lo hizo bien y sabe que lo más probable es que esa demanda sea con la que usted se va a encontrar en el mercado. Usted hizo un estudio técnico correcto, están bien calculados sus costos y lo más probable es que con esos costos se encuentre en la realidad. Sin embargo, el análisis de sensibilidad es necesarísimo porque no manejamos las variables macroeconómicas y operacionales igual. En el día a día puede haber cualquier situación que me impida estoquearme de la manera que pensé. El proveedor ya no me quiso vender al mismo precio que yo calculé. Entonces, esos distintos escenarios son los que yo tengo que plantear para saber qué tanto resisto o qué niveles de utilidad puedo tener de utilidad variable. Y si estoy de acuerdo con que esa utilidad varíe o pueda variar dentro de esos rangos hacia arriba, que no voy a tener problema obviamente, o hacia abajo. Y obviamente aplicando una tasa de retorno que debe ser satisfactoria para mí, porque no me voy a meter en tanto estudio y en tanto riesgo si el banco o la cooperativa me paga más. El análisis de sensibilidad considera las variables posibles que modifican la información financiera y el analista, de acuerdo a su experiencia, deberá modificar los valores y cantidades con el fin de crear diferentes escenarios, lo que estábamos diciendo. Nuevamente, esto como todo oficio, es cuestión un poco también de experiencia. Pero aquí en el instituto usted va a ver muchos conceptos macros que está ya en su poder, en sus manos,
analizar de la mejor manera y en su creatividad en llevarlos a la práctica. Pero la idea es que usted juegue con las variables de un proyecto, para arriba y para abajo, para que cree los distintos escenarios. ¿Qué pasa si la demanda baja? Baja, pero ¿baja cuánto? Baja un 5%, baja un 10%, baja un 15%. Solo con la variable demanda yo ya puedo tener 5 escenarios distintos. No se diga después con las otro tipo de variables de costos que son mucho más amplias. Entonces, lo que se recomienda es tomar las variables más grandes, obviamente. Acuérdense siempre del 80-20. Tomo las variables más grandes porque esas son las que más me van a impactar. Y con esas juego hacia arriba y hacia abajo y creo los posibles escenarios. Con que usted juegue entre 3 y 10 escenarios, usted ya va a tener una certidumbre más grande de invertir o no en un proyecto. O si usted presenta unas de 3 a 10 escenarios, porque lo que usted busca es que el abuelito suelte la plata, pues ya el abuelito se va quedando sin preguntas mientras usted más escenarios le muestra. La dificultad para predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores estimados para los ingresos y costos de un proyecto no sean siempre los más exactos que se requieran, estando sujetos a errores, por lo que todos los proyectos de inversión deben estar sujetos a riesgos e incertidumbres debido a diversos factores que no siempre son estimados con la certeza requerida en la etapa de formulación, parte de los cuales pueden ser predecibles y por lo tanto asegurables, y otros serán impredecibles, encontrándose bajo el concepto de incertidumbre. Más de lo que ya hemos conversado nos cuenta aquí la lámina. Usted, cuando hace un estudio de mercado, un estudio técnico, por mucho que usted haya tomado todas las herramientas que aprendió en el instituto y esté seguro de sus números, esté seguro de sus cálculos, es sólida la información, buenas fuentes, no puede asegurar más allá de un porcentaje que eso se vaya a cumplir cuando empecemos a salir del papel hacia la vida real. Para eso son estos escenarios, para poner a prueba todos los cálculos que usted hizo. Y saber, por ejemplo, resulta que si una materia prima X que usted necesita sube hasta en un 10%, el VAN ya sale negativo, usted sabe que el momento en que esa materia, que usted sabe que no puede dejar que esa materia prima le cueste más de ese porcentaje, porque si no su proyecto se cae. Entonces usted va a saber a qué es sensible exactamente. Este proyecto es muy bueno, pero ojo, usted va a decir siempre, ojo, si la materia prima sube 10%, ya tenemos flujo negativo. Entonces, ¿a dónde tiene que usted poner su atención empresarial? A los proveedores de esa materia prima. ¿Cómo logra acuerdos a largo plazo para que le mantengan el precio? Independientemente de lo que pase, usted necesita que ese precio no fluctúe o si fluctúa no se acerque al 10%, porque después usted va a tener flujo negativo de retorno y ya el proyecto se cae. Entonces, para eso es importantísimo hacer los análisis de sensibilidad. No solo es mostrar escenarios por mostrar, sino para que usted sepa luego en la gestión del día a día, en la operación de la empresa, a qué rubros tiene que tenerles más cuidado que a otros. La fuente de datos financieros, ¿no es cierto? Los ingresos, los precios, el estudio de mercado y el programa de producción, el tamaño, qué tanto tengo que producir. Todo eso se supone, como yo les dije, que estaba en el estudio de mercado que usted realizó. Los costos de inversión que van en el estudio técnico y financiero de ley. ¿Qué tanto dinero voy a requerir? ¿Cuánto le estoy pidiendo al abuelito que suelte para ponerme el negocio que siempre he soñado? ¿Ya? ¿Qué activos tangibles tengo? Tengo terreno, ¿dónde lo voy a poner? Hay que hacer obras civiles y de urbanismo, tamaño y organización. Tengo que crear, tengo que
Tengo que poner los permisos que requiero, maquinarias y equipos, tamaño e ingeniería, obvio. ¿Cuántas máquinas requiero? ¿De qué manera las requiero? ¿Y qué tan flexibles van a ser estas máquinas en el proceso de producción? Voy a comprar máquinas que solo hacen lo que va a vender mi producto estrella de mi producto, o pienso que con el tiempo yo voy a tener que diversificar mi cartera y busco mi cartera de productos y busco unas máquinas que sean más flexibles de calibrar para darme variantes del producto. Y el mobiliario, ¿no? En algún lado me de tener que sentar a ver cómo funciona la fábrica. Entonces, todo eso tiene que estar en el estudio técnico y se pasa a valorar en el estudio financiero. Volvemos, miren, activos fijos intangibles. En el estudio técnico económico hay que hacer estudios de suelo. No todo sitio, no todo suelo. Entonces, si somos claros así, no todo suelo se puede utilizar para todo tipo de industria. Entonces, si yo quiero ponerme una cerrajería en un barrio residencial porque tengo un patio grande, no voy a poder. Entonces, en el estudio técnico tiene que estar claros cuáles son los procesos de obtención de permisos y si es o no factible que el patio de mi casa, que era donde yo soñaba ponerme un galponcito y empezar a trabajar, se puede dar. Recordemos que si estamos estudiando en el instituto es para hacer las cosas legales, no para ser informales que tienen negocios sin permisos. Proyectos arquitectónicos, tamaño, ingeniería, obviamente, y sus permisos requeridos. El know-how de instalación, el know-how de procesos, cómo vamos a hacer, cómo vamos a instalar. Licenciamiento de software. Ojo, no, la empresa no puede tener softwares piratas. Todo eso usted tiene que costear en su inversión. Registros legales, ya hablamos, son los permisos que hay que tener al día. Porque nuevamente, si usted si está buscando un inversionista no puede poner en riesgo su inversión porque usted no hizo bien el estudio de suelo y se pone la cerrajería en el barrio residencial y luego todo el negocio se cae. O no sacó los permisos en el municipio para hacer las adecuaciones al local o a su propia vivienda y luego el negocio se cae. Los activos circulantes, el capital de trabajo, materia prima, ya hablamos bastante de eso. Recursos humanos. Por algo se llama estudio técnico. No es para que usted brille y quede como superstar y le diga al abuelito, yo me encargo de marketing, yo me encargo de producción, yo me encargo de las finanzas, no necesitamos contador. No, usted está haciendo un estudio técnico, un estudio de mercado, está para dimensionar el trabajo, para que luego de 2 semanas no diga, uff, ya no avanzo, ha de ser de contratarle al primo. Y el primo recién viene a enterarse cómo funciona la empresa. Todo eso, si ustedes no lo crean, implica retrasos. El retraso es desperdicio, el desperdicio es pérdida. Y entramos a esta primera variable que nos va a decir si el proyecto es viable o no. El valor presente neto o el valor actual neto, el famoso VAN. Tiene una fórmula, hay un ejercicio propuesto en sus deberes para que utilicemos la fórmula. Lo he puesto más para que ustedes se ejerciten, no es nada complicado, ya vamos a ver. En la práctica, el VAN y el TIR se calculan ya en Excel. Si somos más exquisitos o tenemos más posibilidades, hay softwares financieros que los calculan, usted solo ingresa datos. Usted aquí en el instituto va a aprender lo que significa y cómo interpretarlos. Hay una fórmula
Vamos a utilizar la fórmula del BAN, la del TIR no, porque la del TIR ya van a ver la fórmula que es y para qué si el Excel lo calcula. Lo importante es entender su interpretación y para qué me sirve. No hay otra manera. El valor actual neto o el valor presente neto es la diferencia del valor del presente neto de los flujos de efectivo y la actual inversión. O sea, es la inversión, el valor presente neto me indica lo que voy a invertir, la fórmula me pone la inversión más todos los flujos futuros que me va a dar el proyecto, que generalmente se los debe tomar anuales. Yo anualizo cuáles van a ser mis resultados económicos y ese es el valor que se pone en la fórmula. Se define como la suma de valores actuales o presentes de los flujos netos de efectivo, menos la suma de valores presentes de las inversiones netas, menos las inversiones presentes de las inversiones netas. Acuérdense, sumatoria de flujos futuros menos las inversiones actuales. La tasa que se utiliza para descontar los flujos de fondos es la rentabilidad mínima aceptable por la empresa, por debajo de la cual los proyectos de inversión no deben llevarse a cabo. En la práctica, ¿cuál es esa tasa mínima aceptable por la empresa, por debajo de la cual no se debe llevar a cabo esta inversión? Lo que me paga el banco. Si el banco está pagando, qué sé yo, el 6 o la mejor cooperativa del país está pagando 9%, y usted viene y me dice que el proyecto tiene una rentabilidad del 5%, hasta luego. Más seguro y más fácil es tener la plata en el banco. La tasa de rentabilidad que me debe ofrecer usted tiene que ser superior. El método del valor presente neto presupone que se va a aplicar una sola tasa de descuento a todos los flujos. Es decir, presupone una tasa de descuento que pueda igualarse al costo de capital y lo aplica tanto a ingresos y a egresos futuros de la inversión a fin de llegar a obtener el valor actual neto. Eso la toma como una variable fija. La fórmula asume que la tasa de descuento va a ser la misma durante todo el periodo que usted va a analizar. Si el valor actual neto es positivo, o sea, si la respuesta a la fórmula BAN es igual a un número positivo, significa que la inversión tendrá una tasa de rendimiento mayor que la tasa de descuento elegido. En consecuencia, el proyecto de inversión es aceptable. Pero recordemos lo que hablamos al principio, no se calcula un solo BAN, se calculan tantos BANs como escenarios de sensibilidad yo haya hecho para saber en cuántos de ellos el proyecto es aceptable y así tomar siempre la mejor decisión posible. Si en cambio el valor actual neto es negativo, significa que la inversión tendrá una tasa de rendimiento menor que la tasa de descuento elegida. En tal situación el proyecto hay que rechazar. Si el BAN es igual a un número negativo, usted tiene que decir de entrada, no, muchas gracias. Su proyecto está a pérdida. Eso es todo. No voy a recuperar nunca mi dinero. Y un valor neto de 0, que puede ser una casualidad matemática, indica que la tasa de rendimiento de la inversión y la tasa de descuento son idénticas. O sea, usted ni gana ni pierde en ese proyecto. Y entonces, ¿para qué molestarse? En la práctica, el BAN 0 y el BAN negativo son indicadores de que el proyecto no es viable. ¿Para qué me voy a molestar si va a salir tablas? Anda nomás a hacer bien la tarea. El valor actual neto para que funcione tiene que ser positivo. Aquí está lo que les gusta, o con lo que los asusta más bien. Esta formulita. Esta formulita está en el deber. Esta es la que hay que utilizar.
El valor presente neto es igual a la inversión inicial menos la inversión inicial. Miren, menos la inversión inicial. No se olviden de poner menos. Si usted le está pidiendo al abuelito $50,000 para su negocio soñado de salchipapas, entonces lo que usted pone ahí es menos $50,000. Más, este simbolito al que todos le saben tener miedo no significa que otra cosa más que sumatoria. Sumatoria. Eso quiere decir que usted va a sumar tantos flujos como haya calculado en su proyecto. Si tiene estudio de 5 años, pues van 5 flujos de estos, 5 de estos. Si tiene 10, pues son 10. Si tiene 15, pues son 15. Hay proyectos que se hacen, cuando uno entra a una concesión, a una licitación, usted le dicen que usted va a tener la concesión del mantenimiento de una vía por los próximos 30 años. Usted va a tener que sumar 30 veces esto. Hoy en día, como les digo, ya no se hace esto a mano. Se hace como mínimo en el Excel. ST es el flujo de efectivo del periodo T, o sea, de ese periodo 1. En el primer periodo usted dice que va a tener un flujo de 10,000, pues aquí pone 10,000. Profesor, disculpe la molestia. El internet está interrumpido bastante. No te escuché, Gracias. no te escuché mucho lo que me dijiste. Creo que me dijiste algo del internet. Sí, profesor, que su internet parece que está pausadamente, entonces no se entiende lo que nos está explicando muy bien, por favor. Muchas gracias. Entonces, dame un minuto, voy a reiniciar el router, ¿ya? Muchas gracias, profe.